Bienvenidos a la Mirada Deportiva. Esto es Audio Memorias del Fútbol. Hoy les presentamos Increíble, Imposible, Deportivo. 4-0 al Milan. Que lo disfruten. Increíble, imposible, deportivo, 4-0 al Milan. En la noche del 7 de abril de 2004, el Deportivo La Coruña recibió al AC Milan en su estadio, Riazor, con una misión que parecía casi imposible, remontar un 4-1 en contra de la ida. La sorpresa comenzó al minuto 3, cuando Pandiani abrió el marcador con un cabezazo certero. El Deportivo, con el aliento de su hinchada, siguió presionando y encontró el segundo gol rápidamente, nuevamente de Pandiani. El Milan, confundido y sin respuesta, no pudo evitar el tercer tanto, anotado por Luque. Con el 3-0, el global se empataba, y la posibilidad de hacer historia era tangible. A los 73 minutos, el gol definitivo llegó, Pandiani anotó su tercer gol, y con ello, el Deportivo completó una remontada épica, avanzando a las semifinales con un global de 5-4. La historia del fútbol jamás olvidará esa noche, cuando un equipo demostró que los milagros existen. Era un escenario casi impensable para Deportivo La Coruña. En los cuartos de final de la UEFA Champions League 2003-2004, el equipo español se encontraba en una situación extremadamente difícil tras perder 4-1 en la ida en el San Siro contra un AC Milan lleno de estrellas, como Andriy Shevchenko, Alessandro Nesta y Filippo Inzaghi. Los italianos, dirigidos por Carlo Ancelotti, parecían tener la clasificación en el bolsillo, y la vuelta en Riazor se anticipaba como una formalidad. Sin embargo, en la historia del fútbol hay ocasiones en las que los pronósticos son desmentidos por hazañas improbables, y este es uno de esos casos. El Deportivo La Coruña, dirigido por Javier Irureta, había demostrado en la fase de grupos y en rondas anteriores que podía competir con los mejores equipos de Europa, pero nadie esperaba que pudieran revertir un marcador tan amplio. Sin embargo, su espíritu de lucha y la magia del fútbol harían posible lo imposible. El 7 de abril de 2004, en el Estadio Riazor, los jugadores del Deportivo salieron al campo con una motivación inquebrantable. Sabían que si querían hacer historia, tendrían que marcar al menos 3 goles para igualar el global y forzar la prórroga. El ambiente en La Coruña estaba cargado de tensión, y la afición, aunque escéptica al principio, se unió para apoyar a su equipo en este desafío colosal. Desde el inicio, el Deportivo mostró una actitud valiente y decidida, con un Walter Pandiani que fue una pesadilla para la defensa del Milan. El primer gol llegó en el minuto 3, cuando Walter Pandiani aprovechó un centro de José Enrique para marcar de cabeza y poner el 1-0. El estadio estalló en júbilo, pero aún quedaba mucho por hacer. Con el paso de los minutos, el Deportivo continuó presionando, y el Milan se mostró sorprendentemente vulnerable. A los 13 minutos, Juan Carlos Valerón condujo un contragolpe que terminó con un pase al área para Pandiani, quien anotó su segundo gol del partido. 2-0, ahora, el marcador global estaba 4-3 a favor del Milan, pero el Deportivo necesitaba un gol más para igualar el marcador. El ambiente en Riazor era electrizante. La hinchada empujaba a su equipo, y el Milan parecía desbordado. En el minuto 43, Francisco Palencia entró al área, y el delantero Albert Luque remató de cabeza para marcar el tercer gol. 3-0. Ahora, el Deportivo había igualado el global 4-4 y estaba a un solo gol de eliminar a uno de los equipos más poderosos de Europa. En el minuto 73, el Deportivo completó su hazaña. El Milan, que ya no podía contener los ataques constantes del Deportivo, cometió un error fatal en la salida del balón. El balón le llegó a Valerón, quien, con su clase habitual, hizo un pase filtrado a Pandiani. El delantero uruguayo no dudó y anotó su tercer gol del partido, convirtiendo el marcador en 4-0. Ahora el Deportivo estaba 5-4 arriba en el global, y el Milan se encontraba totalmente desconcertado. No quedaba tiempo para más. Con el pitido final, el Deportivo había logrado una de las remontadas más increíbles de la historia de la UEFA Champions League.
Este resultado fue un golpe brutal para el AC Milan, uno de los clubes más prestigiosos de Europa, y un golpe de gloria. Para el Deportivo La Coruña, que con ese 4-0 en casa logró una remontada histórica. El Deportivo se clasificó a las semifinales de la Champions League, donde posteriormente se enfrentó al Olympique de Lyon. Aunque no llegaron a la final, la remontada contra el Milan quedaría grabada en la historia como una de las mayores sorpresas del fútbol. Los jugadores del Deportivo, como Pandiani, Luque y Valerón, se convirtieron en héroes de la ciudad, y el equipo pasó a la historia como el conjunto que desafió todas las expectativas y escribió una página dorada en la historia de la Champions League. Este partido es un recordatorio de que, en el fútbol, todo es posible. Las estadísticas, las probabilidades y los pronósticos a menudo pueden ser ignorados por el coraje y la determinación de un equipo que nunca deja de luchar, sin importar lo que diga la historia. El camino de Deportivo La Coruña y el AC Milan hasta los cuartos de final de la UEFA Champions League 2003 a 2004 fue notable, ya que ambos equipos atravesaron fases intensas en su recorrido, con diferencias en su nivel de competitividad y en la dificultad de los rivales que enfrentaron. Aquí les contamos cómo fue ese trayecto para ambos clubes. El Deportivo La Coruña, dirigido por Javier Irureta, tenía un equipo muy competitivo y talentoso, aunque no era uno de los favoritos para llegar lejos en la Champions League de ese año. A pesar de ello, demostraron ser muy sólidos tanto en defensa como en ataque. Su camino fue el siguiente. El Deportivo La Coruña quedó en el grupo A junto con Juventus, Bayer Leverkusen y Olympiacos. A pesar de que el grupo parecía complicado, el Deportivo logró destacarse. Deportivo 2-0 Bayer Leverkusen, en Riazor. Olympiacos 2-0 Deportivo, en Atenas. Juventus 1-1 Deportivo, en Turín. Deportivo 2-1 Juventus, en Riazor. Bayer Leverkusen 1-2 Deportivo, en Alemania. Deportivo 1-1 Olympiacos, en casa. Con 12 puntos, el Deportivo terminó segundo en el grupo, detrás de Juventus. La clasificación a la siguiente fase fue un logro notable, sobre todo por sus victorias en casa y su excelente rendimiento en los partidos clave. Octavos de final, en esta fase, el Deportivo enfrentó al Manchester United, que era uno de los grandes favoritos para ganar el torneo. Deportivo 2-0 Manchester United, en Riazor el Deportivo sorprendió a todos al vencer por 2-0 los ingleses, con goles de Diego Tristán y Walter Pandiani. Manchester United 1-1 Deportivo, en Old Trafford el empate en Inglaterra aseguró la clasificación del Deportivo a los cuartos de final con un marcador global de 3-1. Camino del AC Milan hasta los cuartos de final, 2003 a 2004. El AC Milan, uno de los clubes más prestigiosos de Europa, dirigido por Carlo Ancelotti, partía como uno de los favoritos para ganar la Champions League de esa temporada. El Milan contaba con una plantilla estelar, con jugadores como Andriy Shevchenko, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf y Kaká. Fase de grupos, el Milan estaba en el grupo C, junto a Real Madrid, Dinamo Kiev y Lokomotiv Moscú. Aunque el grupo parecía complicado, el Milan avanzó sin demasiados problemas, Milan 1-0 Dinamo Kiev, en San Siro. Lokomotiv Moscú 0-1 Milan, en Rusia. Milan 1-1 Real Madrid, en San Siro. Real Madrid 3-1 Milan, en Madrid. Milan 2-0 Lokomotiv Moscú, en San Siro. Dinamo Kiev 1-1 Milan, en Ucrania. Con 11 puntos, el Milan terminó segundo en el grupo, detrás del Real Madrid, pero con un balance sólido que los llevó a los octavos de final. Octavos de final, en esta fase, el Milan se enfrentó al Internazionale de Milán, el clásico rival. Este fue un enfrentamiento muy esperado, con mucha tensión en la ciudad. Inter de Milán 0-2 Milán, en el Giuseppe Meazza el Milan dominó el derbi, con goles de Andriy Shevchenko y Clarence Seedorf. Milan 1-1 Inter de Milán, en San Siro el Milan volvió a imponer su juego, y el empate global 3-1 les permitió avanzar a los cuartos de final. Ficha técnica. Formación del Deportivo La Coruña. Portero, José Francisco Molina. Defensas, Víctor Sánchez. Juanma. Atilano Díaz. Y. José Enrique. Mediocampistas, Valerón.
Manuel Pablo y Javier Irureta. Delanteros, Pandiani, Luque y Tristán. Formación del AC Milan. Portero, Dida. Defensores, Cafú, Nesta, Maldini y Stam. Mediocampistas, Pirlo, Sidor, Gattuso y Kaká. Delanteros, Shevchenko y Inzaghi. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que siempre estés informado cuando subamos un nuevo video. Recuerda, estás escuchando La Mirada Deportiva.